Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio a nuestro evento principal de conferencias con futuro, organizado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Buenas tardes a todos. Les damos bienvenida al ciclo de conferencias con futuro organizado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y ser la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea. Contamos con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos, maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria, maestría en Dirección y Gestión Educativa. Y el programa de Red Alumni con NextMind, InnoLab, Synapsis, NexusAI, Quizmaster y Confuturo. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas que pueden ir dejándolas en el chat privado y al finalizar el panelista las responderá.
A continuación, tenemos el agrado de presentar la conferencia de la maestra Marlene Damari Correa Mena con su tema Integración Pedagógica STEAM para estudiantes con discapacidad intelectual en educación básica primaria. Adelante, maestra, la pantalla es toda suya. Muchísimas gracias, Sara. Procedo a compartir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí hoy presentarles esta propuesta STEAM Integración Pedagógica STEAM para estudiantes con discapacidad intelectual en la educación básica primaria. Esta propuesta desarrollada en el marco de las conferencias con futuro de nuestra Universidad de Investigación e Innovación de México busca abordar un desafío crucial en la educación inclusiva. Me presento, mi nombre es Marlene Damari Correa Mena, actualmente doctorando en educación en la Universidad de Investigación e Innovación de México. Mi trayectoria académica incluye una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, una licenciatura en básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental y mi formación inicial como normalista superior. Esta base me ha permitido desarrollar una profunda comprensión de los desafíos educativos y búsqueda de soluciones innovadoras. Esta propuesta STEAM se cimienta en una profunda convicción sobre la educación inclusiva. Como bien lo expresa George Day, la inclusión no es llevar a las personas a lo que ya existe, es crear nuevos y mejores espacios para todos. Eh, lo que buscamos con esta propuesta es entonces transformar el propio sistema en un sistema accesible, equitativo para todos, especialmente para aquellos que presentan alguna discapacidad intelectual, en este caso, estudiantes con discapacidad intelectual. Bueno, pero para conocer sobre esta integración pedagógica, debemos conocer primero qué es STEAM. STEAM es una estrategia pedagógica desde la inclusión que le apuesta a la transformación educativa que combina las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, integrándolas con asignaturas fundamentales como son lenguaje y matemáticas. Lo innovador es que esta integración se hace pensando en estudiantes con discapacidad intelectual, proponiendo un aprendizaje activo, multisensorial y contextualizado. Así se promueve el pensamiento crítico, la creatividad, la participación de todos los estudiantes sin dejar nadie atrás. Esta propuesta es una respuesta pedagógica integral que no excluye, no simplifica el currículo, sino que lo adapta, lo enriquece y lo hace accesible para todos. Cumpliendo así con los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA, con las normativas de educación inclusiva vigentes y con el derecho fundamental de cada niño y cada niña a una educación de calidad, pertinente y significativa. Su estructura metodológica coherente y progresiva. Esta estructura se desarrolla a partir de tres fases consecutivas y articuladas, diseñadas estratégicamente para transitar desde la fundamentación conceptual hasta la implementación práctica en el aula. Estas fases no son simplemente etapas cronológicas, cada una responde directamente a uno de los objetivos específicos de la investigación, lo que asegura una relación clara y orgánica entre la reflexión teórica, el análisis conceptual y la elaboración concreta de la estrategia pedagógica. De este modo,
el diagnóstico, el diseño y la aplicabilidad se articulan como un proceso único, sistémico y transformado. Entonces, contamos con las tres fases que y normativos, STEAM. Bueno, en la fase uno, en la definición de fundamentos teóricos y normativos, mm, en esta primera fase se tiene como objetivo central construir el aparato conceptual, eh, legal y metodológico que sustente la propuesta STEAM. No se trata solo de recopilar información, sino de realizar un análisis riguroso y reflexivo sobre los pilares que permiten una transformación educativa real desde una mirada inclusiva, contextualizada, innovadora. Para ello, se parte de una revisión crítica de enfoques pedagógicos contemporáneos que han demostrado ser efectivos para garantizar el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Se estudia a fondo los marcos como el enfoque de educación inclusiva, el aprendizaje significativo, el diseño universal para el aprendizaje DUA y las metodologías activas como la indagación, la resolución de problemas y el trabajo por proyectos. Estos fundamentos son esenciales para responder a la diversidad del aula, especialmente cuando se trabaja con estudiantes con discapacidad intelectual. Además, se analiza el enfoque STEAM, no como una suma de disciplinas, sino como una metodología activa, interdisciplinaria y centrada en el estudiante, que busca resolver problemas integrando la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Esta metodología, al ser adaptada con criterios inclusivos, se convierte en una herramienta poderosa para promover el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración. Otro componente clave de esta fase es la revisión de los marcos normativos vigentes, tanto nacionales como internacionales, que legitimizan el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Bueno, en esta fase se organizan tres conceptos fundamentales que orientan toda la propuesta. La educación inclusiva como principio transformador del contexto escolar, que asume que la diversidad no es un problema a resolver, sino una riqueza que transforma la escuela. eh, la inclusión más allá de la integración física exige cambios en la cultura, las prácticas y las políticas institucionales para que todos los estudiantes aprendan juntos. Otro segundo concepto es el enfoque STEAM como metodología activa e interdisciplinaria. Su aplicación va más allá de contenidos científicos o tecnológicos. Permite desarrollar proyectos integradores, promover la autonomía y brindar experiencias significativas. Es una vía para que los estudiantes con discapacidad intelectual participen activamente del conocimiento desde sus intereses, habilidades y posibilidades reales. Y el tercer concepto fundamental es la discapacidad intelectual y diseño pedagógico adaptativo. Esto bajo el modelo ecológico y de apoyo, que comprende la discapacidad como una interacción entre la persona y el entorno. Por tanto, la tarea de nosotros como docentes es diseñar actividades accesibles, escalonadas, multisensoriales y con niveles de dificultad ajustables que favorezcan el desarrollo funcional y la inclusión. Bueno, esta propuesta parte o se debe a partir del decreto 14 de 21, que es el que reglamenta cómo se debe trabajar la inclusión en las instituciones educativas. Entonces es de mucha importancia partir de este decreto para poder nosotros transformar el aula educativa
de una manera que sea inclusiva de todos y para todos. Bueno, el decreto 1421 de 2017 es una normativa fundamental en el sistema educativo colombiano, ya que reglamenta el derecho a la educación inclusiva, como lo dije ahora, de las personas con discapacidad, de todas las personas con discapacidad, no solamente pues de discapacidad intelectual, sino que yo quise tomar la discapacidad intelectual, pero abarcan todas las discapacidades. Este decreto traduce los principios de equidad, accesibilidad, participación en acciones concretas dentro del ámbito escolar. En el marco de nuestra propuesta STEAM, este derecho no solo es un referente legal, sino una guía estructural para el desafío, eh, el desafío que tiene diseñar esta estrategia pedagógica que sea inclusiva. Mm, Se tomaron varios aspectos, varios criterios de este decreto importantes que son fundamentales definir. Como primero tenemos el diseño universal para el aprendizaje DUA, que este decreto lo promueve el uso del DUA como una herramienta central para garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Este DUA propone diseñar desde el inicio ambientes de aprendizajes que consideren la diversidad a través de múltiples formas de representación, expresión y motivación. Mm, otro aspecto es la educación inclusiva. Este decreto reafirma que la educación inclusiva es un derecho y no una obligación para el sistema educativo. No se trata de incluir estudiantes en un aula regular sin cambio, sino de transformar las prácticas, la cultura y las políticas escolares para responder a la diversidad. Otro punto es el esquema de atención educativa. Se establece que debe estar centrado en el estudiante y sus necesidades. Esto implica definir estrategias, recursos y apoyos pedagógicos de manera individualizada dentro del marco curricular general. Mm, Otro punto es la permanencia educativa para personas con discapacidad. Uno de los principios rectores del decreto que garantiza la permanencia educativa, evitando la deserción escolar, asegurando trayectorias educativas complejas y significativas para los estudiantes con discapacidad intelectual. Otro punto es el plan individual de ajustes razonables, el PIAR, que establece la necesidad de elaborar un plan para cada estudiante con discapacidad. Este plan debe identificar los apoyos requeridos en términos curriculares, metodológicos, comunicativos y de evaluación. Y finalmente, el estudiante con discapacidad, este decreto reconoce al estudiante con discapacidad como un sujeto de derecho, no como alguien que necesita ser normalizado o compensado por su discapacidad, sino como un aprendiz con potencial que requiere condiciones adecuadas y apoyos pertinentes para desarrollarse plenamente. En la segunda fase de análisis del contexto y necesidades educativas, que considero que es uno de los pilares fundamentales para diseñar cualquier propuesta pedagógica, donde debemos conocer con profundidad el contexto educativo en el cual se implementa o se implementará la propuesta. Es por ello que en esta segunda fase, la estrategia STEAM-IN se centró precisamente en realizar un análisis riguroso, sistemático y contextualizado de las condiciones reales que rodean a los estudiantes con discapacidad intelectual, a sus docentes y el entorno institucional. Lo primero que se hizo fue una revisión de hallazgos del diagnóstico realizado en la institución,
Durante la fase diagnóstica previa se aplicaron diversos instrumentos de recolección de información como la observación participante. En este caso, yo como docente hice parte de esa observación. Encuesta a docentes, encuesta a padres de familia, tutores de estudiantes con discapacidad intelectual, y se hizo una revisión documental de documentos institucionales y documentos legales que aportan a la normativa de educación con discapacidad. Bueno, estos instrumentos permitieron identificar las principales problemáticas, necesidades y oportunidades presentes en la institución. Entre los hallazgos más significativos, pues se destacó la existencia de un entorno educativo caracterizado por recursos limitados, ausencia de apoyos permanentes y un enfoque pedagógico mayormente tradicional, aspectos que generan desventajas estructurales para los estudiantes con discapacidad intelectual. Otro punto fue la sistematización de barreras para el aprendizaje y la participación. Con base en el diagnóstico anterior, se realizó una sistematización detallada de las barreras, tanto físicas como pedagógicas y actitudinales, que dificultaron el acceso, la permanencia y la participación de los estudiantes con discapacidad intelectual. Estas barreras incluyeron materiales escolares estandarizados, sin adaptaciones curriculares, evaluaciones centradas en el rendimiento académico convencional, sin considerar los procesos, ausencia de recursos sensoriales, visuales, tecnológicos o adaptados, prácticas pedagógicas homogéneas y poco flexibles centradas en una exposición magistral tradicional. Limitada participación de la familia debido a los factores económicos y la falta de orientación por parte, pues, de la institución y docentes. Aunque estas dificultades no solo afectan el aprendizaje, sino también el autoestima, la motivación y el y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Aún así vemos que, pues, las instituciones educativas atienden a los estudiantes, no solo con discapacidad intelectual, sino todas las discapacidades, pero no de la manera real que se debería. Bueno. También se identificaron en las prácticas docentes los recursos disponibles y dinámicas de aula. Se analizó también el perfil y el desempeño de los docentes, aunque la mayoría de los docentes presentan una motivación adecuada, una actitud positiva hacia la inclusión, consideran que no tienen la formación adecuada y específica en discapacidad intelectual, y tienen un escaso conocimiento sobre metodologías activas como el enfoque STEAM o el diseño universal para el aprendizaje DUA. En cuanto a los recursos, se identificó poca disponibilidad de material didáctico, uso mínimo de las tecnologías o estrategias visuales, de lo poco que hay. eh, la falta del acompañamiento profesional constante, como de los orientadores, docentes de apoyo, los terapeutas, y hay una poca articulación entre los docentes para el trabajo interdisciplinario a nivel de las dinámicas en el aula, donde predomina una enseñanza muy frontal con poca variedad metodológica. Los métodos de enseñanza son como constantes, no varían según las necesidades de los estudiantes. Se hizo también un análisis de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, que pese a las barreras, los estudiantes con discapacidad muestran grandes potencialidades que no siempre son visibles en entornos poco adaptados. Entre estos hallazgos se revelaron o se identificaron
que hay un buen nivel de respuesta a estímulos visuales, auditivos y manipulativos, disposición para aprender a través del juego, el arte, la música y la experimentación. Hay una necesidad de repetición guiada, de rutinas claras y lenguaje simplificado, mayor interés en actividades prácticas que en actividades abstractas o escritas, potencial de aprendizaje elevado cuando cuentan con apoyos afectivos, visuales y pedagógicos adecuados. Bueno, en esta tercera fase de elaboración de la estructura metodológica de la estrategia STEAM se llevó a cabo a través de varios pasos. Se hizo una planificación de las unidades temáticas, de qué se va a trabajar a partir de las competencias. Se hizo adaptación en Colombia los lineamientos, algunos lineamientos curriculares no se pueden modificar. Es el caso de los estándares. Esta propuesta modifica estos estándares y los adapta a las necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual. De igual manera, se adaptan las competencias, se adaptan los indicadores, los objetivos de aprendizaje. Se hace un diseño de actividades por área con el enfoque STI y el ajuste DUA. Se hace una redacción de cada unidad, incluyendo el paso a paso de lo que se debe trabajar y se incluyen unos recursos o materiales accesibles, o sea, que puedan ser adquiridos por el docente y poder trabajar en el aula. Se considera en esta estrategia un proyecto STEAM para que los estudiantes al finalizar cada unidad o al finalizar como cada periodo puedan trabajar y unificar todo lo que aprendieron en ese periodo o en esa unidad como lo quiera organizar cada docente. Y finalmente, lo que no puede faltar, una evaluación formativa. ¿Qué compone esta estrategia de integración? Compone un título motivador que sea relacionado con los contenidos. Contiene la duración estimada, se debe decir si es una semana, 2 semanas, 3 semanas, un periodo, un mes, 2 meses, según la necesidad de cada docente, los estándares curriculares adaptados, las competencias e indicadores de desempeño adaptados, los objetivos específicos adaptados, las actividades paso a paso, los materiales que se sugiere y que siempre va a ser algo que sea asequible, no algo que no esté al alcance o que no se pueda conseguir. Por ejemplo, siempre se va a tratar de trabajar con materiales reciclables. Incluye el proyecto STEAM y la evaluación formativa. Así se estructura. Este es un ejemplo claro de la unidad 2 del primer ciclo. Esta integración está dividida en primer ciclo y segundo ciclo. Pido excusas.
Como iba diciendo, esta integración está estructurada por ciclos, primer y segundo ciclo. El primer ciclo abarca los grados primero y segundo, y el segundo ciclo abarca los grados de tercero a quinto. Aquí podemos observar los lineamientos curriculares, el estándar, la Maestra competencia. Marlene, disculpe, no se ve en pantalla lo que quiere explicar. El Qué enlace pena, de Steam. Otra vez, si puede abrirlo, por favor. qué pena. Voy a No, no se compartir. preocupe, no se preocupe. ¿Observan aquí? Ahora sí, ahora sí. Sí, Sara. Sí, ahora sí se ve. Ok, Gracias. bueno, a usted. Como les iba diciendo, podemos observar los lineamientos curriculares adaptados basados en los estándares del MEN, el estándar, las competencias, los indicadores de desempeño de las áreas STEAM y las dos áreas fundamentales, dos, perdón, tenemos ciencias sociales, tenemos inglés y tenemos lenguaje. De todas esas áreas hay estándar, competencia e indicadores de desempeño. Tenemos los objetivos de la unidad adaptados. mm, Ahora, las actividades con enfoque STEAM por área. Por cada una de las áreas donde se da el paso a paso de lo que se debe hacer en cada una. El proyecto STEAM integrador que se hace al final de cada unidad con un nombre motivador, en este caso, mi mundo, mi sentido, mi transporte. La evaluación formativa, que no se basa en una nota sumativa, sino en un proceso. Los recursos y materiales que deben de ser asequibles, reciclables. Acá podemos observar en en el segundo ciclo la misma estructura, pero como es de tercero a quinto, obviamente ya son competencias o contenidos más avanzadas según el nivel. Con las mismas áreas, un proyecto adaptado también al nivel, la evaluación, los recursos y materiales. Y eso es todo por ahora. Esta es eh, lo que comparto de mi propuesta. Quedo atenta a las dudas, preguntas que tengan. Gracias, maestra Marlene. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo contribuye la propuesta STEAM In a transformar la práctica docente en contextos inclusivos? Bueno, STEM In promueve un cambio sustancial en la práctica docente, invita a los maestros a replantear sus métodos de enseñanza desde un enfoque interdisciplinario, flexible y centrado en las capacidades de los estudiantes. En lugar de ajustarse a planes homogéneos, el docente aprende a personalizar las experiencias de aprendizaje utilizando las herramientas STEAM, lo cual estimula el pensamiento crítico, la exploración y la creatividad, eh, aún en estudiantes con discapacidad intelectual o también puede ser en otros tipos de discapacidad. Además de esto, propicia una actitud de apertura al cambio, a la innovación y al trabajo colaborativo con las familias y otros profesionales. Muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿su propuesta incluye dispositivos electrónicos, es decir, herramientas TICs? Sí,
La propuesta incluye dispositivos como el computador o un proyector, puede ser un TV, tablet, computadores, para proyectar videos. Muchas veces pensamos en STEAM. Cuando pensamos en STEAM, pensamos en gamificación, en robótica, pero como estamos haciendo una adaptación a estudiantes con discapacidad intelectual, STEAM va desde recortar, colorear, ver un video, ver una imagen. Entonces, sí incluye todos estos dispositivos. Ok. La tercera pregunta dice, ¿de qué manera esta estrategia logra equilibrar la exigencia académica con la atención a la diversidad? Bueno, Sting no renuncia al rigor pedagógico o a la exigencia pedagógica, sino que adapta el contenido curricular del Ministerio de Educación a las capacidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. A través del diseño universal del aprendizaje DUA, ofrece múltiples rutas de acceso al conocimiento, lo que permite mantener altos objetivos de aprendizaje sin excluir a nadie. La clave está en enseñar con otros métodos, no en reducir el contenido. Esto asegura que todos los estudiantes avancen, cada uno a su ritmo, sin que se desconecten del propósito educativo común, que es el aprendizaje. Bien, la última pregunta dice, ¿qué desafíos pueden surgir al implementar un enfoque como STEAM en escuelas con bajos recursos? Uno de los principales desafíos es sí, es la disponibilidad limitada de materiales. Incluso también es la formación docente en metodologías activas y el tiempo para la planificación. Sin embargo, como yo decía ahorita en la ponencia, STEAM está diseñada para ser accesible y contextualizable, priorizando materiales reciclables, recursos del entorno y estrategias sencillas pero significativas. El mayor reto para mí entonces sería el cambio de mentalidad pedagógica más que el equipamiento físico, lo cual se puede trabajar a través de procesos de formación continua y acompañamiento institucional. Muchas gracias, maestra Marlen. Para finalizar, ¿me puede permitir compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Antes de cerrar, los invitamos a conocer más sobre nuestros programas y actividades ingresando a wix.edu.mex, comunidad Wix, Red Alumni o escaneando el código QR que sale en pantalla. La entrega del certificado se realiza en un plazo de 10 días hábiles, donde reciben un correo con el certificado y la grabación de la conferencia. También se pueden afiliar a la red alumni para futuras conferencias a través del QR o la página web. Agradecemos profundamente su participación y atención, así como la valiosa intervención de nuestro panelista, la maestra Marlen. ¿Desea compartir unas palabras finales? Claro que sí, Sara. Quiero dar agradecimientos a todos los asistentes, a la universidad por permitirme compartir con ustedes esta propuesta que seguramente será una propuesta que puede permitir a otros docentes partir de ahí para realizar una transformación en su aula y, y dar nuevas ideas para el trabajo con estudiantes que presentan necesidades educativas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara, por toda la organización y logística.